voy a poner. Quiero decirles que, como les había dicho, el examen final va a versar sobre lo que yo les doy en clase y sobre las diapositivas que yo subo a la plataforma. Por el tema de tiempo, es tanto el contenido que no me permite darles toda la clase. Sin embargo, deben bajen las diapositivas, léanlas, repasen. No va a ser complicado ni difícil, pero sí es bueno que lo tengan presente porque dentro de, si no me equivoco, 2 o 3 semanas ya es nuestro examen final. Entonces, las exposiciones sí ayudan a la nota y están bastante bien, pero vamos a tener que tomar un examen y por eso es importante que revisen la materia que yo les he subido al aula, ¿ok? Permítanme compartir la pantalla un segundo. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Ya, ok. Entonces hablamos de pensamiento, ¿no? No sé muy bien dónde me quedé, pero a las características, ¿no? Vamos a hablar en esta segunda parte de la memoria, ¿ok? Yo les había dicho la clase pasada que memoria, pensamiento y lenguaje están vinculados, no se los puede separar. La separación es sobre todo por un orden pedagógico, digamos, para poder ubicarnos y dar algún orden al contenido, pero realmente forman parte del mismo proceso de pensamiento, ¿ok? Entonces, miren qué interesante esta frase. Todo en la vida es memoria, salvo el legado salvo el delgado filo del presente. Lo único que no es memoria es este segundo, chicos. Todo lo demás es pura memoria, ¿sí? Tenemos la certeza del pasado, pero no del futuro. Por eso podemos hablar de memoria como algo, como un proceso psicofisiológico y un proceso también psicológico, ¿sí? Realmente lo que nos constituye como seres humanos es nuestra memoria, ¿ok? Las memorias, y lo digo en plural, determinan nuestras decisiones e incluso definen nuestra identidad, porque las memorias es lo que hemos vivido y lo que nos ha ido conformando. Hay un proceso que lleva a nuestro cerebro a generar contenidos que tienen que ver con lo que hemos vivido en el pasado, pero sobre todo la memoria es algo que influye en nuestro presente y en nuestras conductas. Por eso lo estudiamos los psicólogos, ¿sí? Eh, lo mismo que el pensamiento, lo mismo que el lenguaje, lo mismo que lo que vamos a ver, las emociones, por ejemplo, la memoria es parte fundamental. Hay una película interesante que está en Netflix, que es ya bastante antigua, yo la vi en el cine, que se llama Memento. Es una película de acción en donde este hombre había perdido la memoria y tenía que anotaba las cosas en los objetos, ¿no? Para poder recordar. Tenía que utilizar mementos. Mementos son esas pequeñas fichas que nos ayudan a recordar. Porque vivir sin memoria es terrible. Por eso también la memoria de los pueblos, una fecha como esta sirve para recordar la memoria de las mujeres que han muerto y que siguen muriendo desde la perspectiva de la injusticia, ¿no? La memoria es la propiedad esencial de todos los sistemas neuronales. Recuerden que nuestro cerebro es como una computadora que está hecho para la memoria. Es decir, es un lugar donde se almacena nuestra memoria, ¿sí? Entonces, las estructuras cerebrales implicadas en la tarea, en las distintas tareas de nuestra vida, se comparan, ¿qué? Por ejemplo, con este disco artificial que nos permite recoger la información que hemos alimentado en el pasado para ponerla en práctica en el presente, ¿sí? El cerebro hace un poco eso, se alimenta de la vivencia del pasado para ponerla en práctica en el presente, ¿sí? Entonces, los estudios que se han hecho de la memoria se hacen ahora con personas, pero también se hicieron, como vimos en algún momento, los experimentos con animales, ¿no? Y hay una memoria filogenética. ¿Qué es la memoria filogenética? Es nuestra memoria de la especie, ¿sí? Nacemos Nacemos probablemente sin una memoria personal. Nadie se acuerda de lo que pasaba dentro del vientre de la madre. Por lo menos no he escuchado ningún testimonio de eso, ¿no? Pero sí tenemos como una suerte de memoria de cómo nos comportamos los humanos. A esa memoria
se llama memoria filogenética, ¿sí? Y está preservada en las áreas corticales y sensoriales, motoras primarias. Es decir, probablemente la memoria filogenética es lo que nos hace ser humanos, lo que nos diferencia de los perros, los gatos o los monos que tienen su propia memoria filogenética que los hace perros, gatos o monos, ¿no? Entonces, es lo que se ha ido almacenando en nuestros genes desde que, por el proceso de la evolución, aparecimos en el planeta Tierra y nos hemos convertido en lo que somos. Eso es un tipo de memoria. ¿Cuál es la función de la memoria filogenética? Es básicamente una función adaptativa. Es decir, nos permite adaptarnos en los contextos en los que vivimos, ¿sí? Y por supuesto, la memoria filogenética se divide en algunos tipos de memorias, que son las kinesias, que tienen que ver con los movimientos, ya vamos a ver más adelante. Las kinesias son las respuestas, por ejemplo, bien elementales que la ameba hace ante determinadas condiciones ambientales. Por ejemplo, frente a una situación de extremo calor, este animal que no tiene cerebro se mueve, tiene una modificación. Esa es la memoria filogenética que tiene que ver con la kinesia. ¿Cuáles son las ataxias? Son respuestas adaptativas a la orientación, ¿sí? Es un poco más elaborada y lo tienen los animales más evolucionados, como los pájaros, como los peces, como las tortugas, ¿sí? Tienen las taxias, sobre todo, tienen la función de generar una adaptación y una respuesta a determinados estímulos. Adaptación o respuesta a determinados estímulos. La tercera memoria filogenética son los reflejos, chicos, que son respuestas directas frente a una estimulación. Por ejemplo, una memoria filogenética es el reflejo de nuestro iris en el ojo frente a una luz, como cuando no hay mucha luz se expande, es una memoria, es el reflejo que es la manifestación de la memoria filogenética. ¿Sí? En cambio, cuando hay mucha luz, nuestro iris se pone chiquitito. Eso es un resultado de un reflejo que tenemos los seres humanos. Y otro tipo de memoria filogenética son los instintos, que son respuestas de complejidad, respuestas complejas ante determinados estímulos que van más allá de los reflejos. Es decir, es como un reflejo 2.1. Los instintos eh, nos, eh, nos permitan adaptarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el mundo contemporáneo? Que cada vez están más minimizados o reprimidos estos instintos, ¿sí? Entonces, cada vez está funcionando otras áreas más de nuestro cerebro y se desarrollan las otras áreas cerebrales y no tanto las que tienen que ver con la memoria filogenética. Pero todavía un bebé, por ejemplo, todavía vive en función de sus instintos, o los niños pequeños todavía viven en relación a sus instintos, ¿no? Hay otro concepto importante de la memoria, que es la memoria y la conciencia, ¿sí? Y la conciencia va a ir atravesando todos los aspectos de nuestras clases en estas últimas 4 semanas, ¿sí? Gracias a partir de la memoria filogenética de la especie, se forman las memorias individuales que se dividen de largo y corto plazo y que forman parte de nuestra conciencia. ¿Ok? La memoria a largo plazo es un sistema cerebral o son los sistemas cerebrales que acumulan información durante largos periodos de nuestra vida, ¿sí? Para la sobrevivencia, pero también para generar procesos de creatividad. Ya vamos a ver, en cambio, las características de la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo se distingue entre implícita y explícita, ¿sí? La memoria implícita es la que tiene que ver con los temas emocionales. ¿Y por qué es implícita? Porque es más difícil de manifestar hacia afuera, ¿sí? Está vinculada con lo emocional, con nuestras habilidades motoras y cognitivas y con los aprendizajes por condicionamiento. Es una memoria que la ponemos en juego, digamos,
de una manera más reservada, más hacia adentro. Mientras que la memoria a largo plazo explícita es una memoria que es semántica y episódica, ¿sí? ¿Qué significa semántica y episódica? Está relacionada con el lenguaje, ¿sí? Se llama memoria declarativa, es decir, que nos permite comunicar, ¿sí? Mientras que la memoria implícita es más de la actuación, de cómo llevamos a cabo los procesos actuando, ¿sí? La memoria explícita se comunica más fácilmente por medio del habla, ¿ok? Entonces, ¿qué es dentro de la memoria explícita? ¿Qué es la memoria semántica? ¿Sí? La memoria semántica es el almacén de nuestro conocimiento del mundo. Es decir, es donde se ubican todos los aprendizajes que hacemos desde una perspectiva racional. Es decir, a partir de la palabra, a partir de los conceptos, de los esquemas y de los marcos de referencia. Lo que ustedes están aprendiendo ahorita, a partir de lo que yo les doy desde la perspectiva teórica, se convierte en memoria semántica, ¿sí? Y obviamente, para poderlo poner en juego, lo que está almacenado en la memoria semántica, para poderlo poner en juego para la vida, se lo pone en juego a partir de la construcción que hace nuestro cerebro de relaciones y de mapas semánticos, ¿sí? Este conocimiento semántico nos permite predecir lo que va a pasar en el futuro, es decir, generar aprendizajes para modificar y transformar lo que pasa en nuestros contextos. ¿Ok? Entonces, lo que aprendemos y se almacena en nuestra memoria semántica es lo que nos permite proyectarnos a la vida fuera del espacio propio, interior e individual. ¿Sí? La memoria episódica es la capacidad consciente de acordarse de las experiencias específicas, de esto hablaron sus compañeras la clase de ayer, ¿sí? Que hemos experimentado a lo largo del tiempo. La memoria episódica es la que cuenta la historia de lo que hemos hecho en el pasado y se remite al qué hemos hecho, al cómo lo hemos hecho, al dónde lo hemos hecho y al cuándo lo hemos hecho, ¿sí? Gracias a la memoria episódica es que podemos recordar lo que hemos hecho en el pasado como una historia, como algo que es fácil de transmitir y de narrar. Yo les hablo de la clase de ayer porque hablo desde la memoria episódica. Es decir, sé que nos juntamos, sé que les puse una canción, sé que hubieron 2 exposiciones, sé que yo les di la clase sobre pensamiento. ¿Así? Y obviamente, como puedo contar este episodio, esta historia, puedo también anticipar lo que va a pasar hoy. Es decir, que les puse una canción y que les estoy dando la clase sobre la memoria. Eso es la memoria episódica, que es parte de la memoria explícita. ¿Ok? La memoria emocional es parte de la memoria implícita, pero tiene componentes en la memoria explícita. Y está vinculada con los aspectos que emocionalmente promueven el recordar. Podemos obtener esta información cuando vivimos episodios de mucha emoción. Esa emotividad hace, por ejemplo, miedo, pánico, alegría extrema, fobia. Esas sensaciones, esas emociones que vamos a ver en la próxima clase, permiten que esta memoria se instale en nuestro cuerpo como una memoria emocional. No solamente es implícita. No solamente, cuando digo implícita, recuerden, son los procesos que nos pasan dentro del cuerpo, a lo interno nuestro, de los seres humanos. Entonces, la memoria emocional no solamente es implícita, también tiene manifestaciones explícitas, ¿sí? Por ejemplo, cómo reaccionamos frente a estímulos que nos remiten a esas emociones anteriores en el presente. Si es que ustedes cuando eran chiquitos, por ejemplo, se enfrentaron con miedo a un perro que les ladraba, eso generó una memoria emocional
que lo que hace es que ahora en el presente, que ya son grandes, cuando ven pasar a perros que ladran, se asustan, les da miedo o les generan cierto respeto. Allí está actuando la memoria emocional, ¿ok? Entonces, la memoria emocional es una memoria implícita, pero también es una memoria explícita. La memoria implícita está vinculada con las habilidades motoras y cognitivas, ¿sí? Son las destrezas que no necesariamente alguien nos ha enseñado. Por ejemplo, aprendemos no tanto de manera consciente, es decir, la memoria implícita nos ayuda a traer al presente cosas que hemos aprendido sin darnos cuenta. Por ejemplo, una de las formas de explicar la memoria implícita es cuando vemos que hay personas que, por ejemplo, se muerden las uñas. ¿Sí? Ese comportamiento fue un comportamiento que aprendieron sin probablemente seguir un curso de cómo morderse las uñas. Lo aprendieron a hacer desde la memoria implícita. Por ejemplo, porque miraban cómo sus padres o su madre resolvía, cómo reaccionaba o resolvía sus nervios a partir de morderse las uñas. Y es algo que fueron aprendiendo. Por ejemplo, les voy a contar, yo tengo una hija que tiene 12 años, ¿no? Y hasta que no comenzó a ver una serie en la televisión, ya desde hace algún tiempo, ella no se tocaba el pelo, no hacía así. El otro día que la vi viendo la serie, me di cuenta de que en la serie hay alguien que hace así. Entonces aprendió ese comportamiento y ahora lo trae, pero no lo aprendió conscientemente, no es que dijo voy a imitarle a fulana de tal, no, pero ahora ese comportamiento aprendido es parte de su forma de actuar. Eso tiene que ver con su memoria implícita, es decir, es una memoria que no tiene una intención consciente cuando la trae al presente, ¿sí? Sino que aparece. Y en esa están implicadas amplias regiones de nuestro cerebro. Por ejemplo, la memoria implícita está relacionada con el condicionamiento que seguramente si no han visto van a ver, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿sí? Los tipos de condicionamiento atacan, abordan o trabajan con la memoria implícita, que es la memoria que yo no traigo conscientemente a la conciencia. No, es la memoria que no viene cuando yo digo, a ver, me voy a acordar de cuando yo tenía 5 años. Eso es memoria explícita. La memoria implícita aparece, ¿sí? Para permitirnos también adaptarnos al mundo. Es una memoria que que no viene desde la conciencia, ¿ok? Vamos a pasar esto de los almacenamientos porque no es muy interesante. ¿Cómo se trabaja desde el aprendizaje a partir de la memoria? ¿Ok? El cerebro conserva su plasticidad durante toda la vida, ¿sí? Lo que significa que podemos memorizar y aprender durante toda la vida. Esto no significa que un cerebro de un niño joven, de un niño de 10, 12 años, no sea más rápido o más, o más adaptable al aprendizaje que un cerebro de un hombre de 90. Lo que sí significa es que el hombre de 90 puede aprender también y puede traer a la memoria, quizás con algo de dificultad, estos procesos, ¿sí? A lo largo de la vida hay un proceso de desarrollo de la memoria, ¿sí? Hay desde que somos pequeñitos, digamos, antes de los 3 años, el cerebro del niño no almacena, salvo en casos muy excepcionales, recuerdos y memorias explícitas, autobiográficas. Sería interesante que en este momento que me están escuchando se pongan a pensar en qué tiempo de su vida, a qué edad se remonta su primer recuerdo, el recuerdo más antiguo que tienen, a qué edades. Es muy probable que esté alrededor de los 5 años, porque poca gente, probablemente alguno de ustedes sí, pero poca gente eh, recuerda lo que le pasaba antes de los 3 años, ¿sí? Miren esta estadística. En un estudio realizado en menores, en niños de 11 años, solamente el 1%
A los 11 años recordaba lo que le había pasado antes de los 3 años, ¿sí? Entonces, en los últimos 3 meses de la gestación del feto en el vientre de la madre, ya hay uso de la memoria explícita porque reconoce e identifica la voz de la mamá, ¿sí? Los bebés, cuando recién nacen, identifican el tono de la voz de la madre, no entienden el sentido de las palabras, pero sí el tono y recuerdan que era la misma voz de su madre o que escuchaban cuando estaba en el vientre. Sin embargo, cuando ya se hacen grandes, ese recuerdo se desaparece, es decir, se pierde, no tiene una capacidad de almacenamiento tan grande. En la adolescencia y en la adultez es cuando las capacidades cognitivas más se desarrollan porque es el momento en que más experiencias tenemos fuera del núcleo familiar. Mientras más experimentamos, más crece nuestro cerebro. Por eso es importante tener una estimulación desde bien temprano para que las terminales de nuestro cerebro y los lugares en donde se almacena la memoria tengan un ejercicio que permita mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es justamente mientras más experiencias tenemos cuando somos adolescentes y adultos, cuando nuestro cerebro comienza a funcionar con la mayor plenitud, ¿sí? El cerebro adulto mantiene la plasticidad y la memoria, permitiendo que se den aprendizajes significativos. Un cerebro que ya está desarrollado puede recoger la mayor cantidad de aprendizajes. Sin embargo, chicos, están pasando fenómenos interesantes, ¿sí? Que es que por el uso de las redes sociales, ¿sí? Estamos dejando de poner en práctica nuestra memoria. Por ejemplo, cada vez es más complicado que tengamos retentiva respecto, por ejemplo, a números telefónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos en el celular. No necesitamos acordarnos del número telefónico. ¿Sí? O de pasajes de libros. Es decir, la sociedad contemporánea y la tecnología está atacando directamente a nuestra memoria explícita, ¿sí? Y sin embargo, está generando nuevas memorias emocionales, memorias implícitas. Es decir, está, porque hay mucho estímulo exterior que moviliza nuestra emotividad, ¿sí? Y eso hace que nuestra memoria implícita se fortifique. Por eso no estoy satanizando las redes sociales. Lo que digo es que están promoviendo un tipo de memoria, las redes sociales y la tecnología, ¿no? Están promoviendo un tipo de memoria distinto al que se promovía antes de esta explosión tecnológica. ¿Sí? No quiero darles mucha más información porque realmente sobre memoria, sobre pensamiento, sobre conciencia, sobre todo esto lo van a aprender en los siguientes semestres. Esto es solo una mirada introductoria. Quiero saber si tienen preguntas. Sí me están parando bola. Sí, profe, una pregunta. De lo que usted hablaba acerca del experimento con los niños de 11 años, pero suele pasar que, por ejemplo, los padres hablan y dicen, es que tú cuando tenías 3 años hacías esto y dices, ah, sí, sí, me acuerdo, pero realmente no es real. Muy bien, O sea, Andrea. Son ajá, recuerdos inducidos, ¿no? ajá. O sea, tú te acuerdas lo que te contaron que hacías. Tú y todos nosotros, ¿no? Pero realmente un recuerdo. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Quién quiere contarnos? No me cuenten el recuerdo, pero sí, ¿a qué edad es el primer recuerdo que tienen? El más antiguo de sus recuerdos, más o menos alrededor de qué edad está. Irene. Por ejemplo, yo me acuerdo claramente, o sea, eso sí me acuerdo yo, clarito, que por ejemplo a los 4 años tengo un recuerdo, que me caí, iba a la parada de bus y me caí, porque tenía las manos puestas en los bolsillos. Entonces, eso yo me acuerdo, pero Mira, digamos, para atrás me acuerdo solamente por fotos que veo o cosas así como dice Andrea que me exacto. dicen. Pero miren qué Ajá. interesante lo que cuenta Irene. Mi recuerdo propio, que yo me acuerde, dice Irene, me acuerdo a los 4 años. ¿Y por qué se acuerda Irene? Porque se cayó. Miren, esa fue una experiencia significativa emocional.
Es decir, no fue que se cayó y ya, algo le debe haber pasado, seguramente le dolió, probablemente no tengo idea, pero alguien te fue a auxiliar. Es decir, ¿quieres decir No, algo? sí, bueno, o sea, yo me acuerdo, eso que usted dice, sí me acuerdo clarito, ¿por qué? Porque mi mamá me decía, no corras. Y claro, yo, como siempre, Corriste y hago te todo el mundo. caíste. Ajá. Se refuerza esa memoria por la cuestión emocional. Entonces, ahorita que yo les digo, ¿cuál es su recuerdo más antiguo? Ahí está ejerciendo la memoria explícita. Es decir, porque yo estoy pidiendo que ustedes se acuerden. ¿Sí ven la diferencia? Cuando Irene se acuerda, cuenta la anécdota y está pegada, está casi así como chicle a una experiencia emocional. Ella debe haber sentido algo emocionalmente cuando se cayó. Por eso se marcó a sus 4 años. Pero ella no estaba pensando en eso hasta que la profe Maritza no le preguntó. Entonces ahí está ejerciendo también la memoria explícita. Paulina. Sí, profe. Entonces, la memoria explícita será cuando, por ejemplo, tienes un recuerdo que haya representado algo, porque yo ahorita que Irene mencionó eso, también me acordé de cuando yo tenía entre los 4 y 5 años, me quemé la cara y con una plancha porque hacía frío. ¿Ya? Entonces, ese es como que mi primer recuerdo, porque de ahí ya lo demás, o sea, ha ido experiencias, pero después de eso, no me acuerdo Claro. algo. Lo mismo, mire, ya van dos. Es decir, su primer recuerdo está marcado por una experiencia emocional. ¿Sí? Quemarte con la plancha fue algo que te impactó no solo físicamente, sino que te movilizó emocionalmente. Eso es memoria implícita, Paulina, que cuando yo te pregunto se convierte en explícita porque la traes acá, ¿de acuerdo? Pero antes de que yo te preguntara, es implícita porque está pegada a una emoción. Andrea. Profe, ¿qué también, qué de cierto tiene que solemos recordar más o sea, los recuerdos que fueron traumáticos y tristes a los recuerdos que nos generaron alegría como tal? No, lo que sí es cierto es que casi siempre los hechos traumáticos como la caída, la quemada, etcétera, están acompañados de una fuerte emoción. Por eso los más antiguos pareciera que son negativos, porque están pegados a una fuerte emoción, pero no es que en todo el mundo es así. Yo particularmente, el primer recuerdo que tengo, yo también debía haber tenido, no sé, unos 5 años, 4 años, y es yo con mis papás jugando un juego que mi mamá nos hacía jugar en el parque, en la noche. Entonces mi mamá me coge a mí, yo le cojo a mi hermano y mi hermano le coge a mi papá. Y mi hermano es un año menor que yo. Y yo me acuerdo eso no es triste, eso es alegre, o sea, me produjo mucha emoción. Lo que sí es sine qua non, Andrea, es que normalmente los primeros recuerdos, los más infantiles, están vinculados a una emoción, que puede ser, ya vamos a ver las emociones la próxima clase, o positiva, de alegría, ¿sí? Extrema, o negativa, de dolor, de miedo, de ira. Alguien mencionó los recuerdos inducidos. Esa es otra historia. Yo veo la foto y me acuerdo de eso, realmente no te acuerdas. Es decir, es lo que te contaron. La imagen te remite a algo. O sea, no sé, pero puede ser que alguno de ustedes sí se acuerde realmente. Pero lo que suele pasar es que nuestros padres, así es la familia y eso es lo bueno, eso hay que hacer. Es decir, nos cuentan, mira qué linda que era la Angie aquí sentada comiéndose el chocolate y con la cara embarrada de chocolate. Teníamos 1 año, ¿sí? Eso que te cuentan, cuando tú miras la foto, te acuerdas, pero realmente no es que tú te acuerdas, es que te han contado lo que hacías o tienes una foto que te narraba. ¿Ok? Entonces ese es otro tipo de memoria. Son recuerdos inducidos. No necesitamos estar en una película de ciencia ficción para tener recuerdos inducidos. Nuestros padres nos inducen los recuerdos. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Hay una memoria, ¿sí? Que es una memoria que también tiene que ver con la memoria implícita, emocional, que es, no sé si les pasa a ustedes, que están caminando por la calle y huelen algo, por ejemplo, y se acuerdan
de algo, o escuchan una canción y se acuerdan, ah, mi novio me dedicaba esta canción cuando tenía 15 años, ¿sí? O van a algún lugar y recuerdan algo que pasó. Eso es una memoria a largo plazo que se ha instalado en nuestro cerebro y que un estímulo del presente la atrae del pasado al presente, ¿sí? Es un fenómeno perfectamente fisiológico. Ya te doy la palabra, Irene. Ese recuerdo no lo tenemos en el presente. ¿Se acuerdan cuando les di la clase de psicoanálisis? Ese recuerdo está en el preconsciente. Es decir, es traído al consciente por el estímulo. La memoria, el aprendizaje y el pensamiento están muy relacionados con nuestra relación con los contextos. Entonces, vamos generando eso, vamos generando recuerdos por nuestra relación con los contextos. Esa relación con el contexto familiar, personal, eh, externo a nosotros, nos va conformando nuestro proceso de memoria, de pensamiento y de cognición, el aprendizaje. Irene. Sí, pero es que, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado a veces que yo me imagino algo, o sea, por decirlo así, había unas palomitas que yo antes comía cuando era pequeña, y el caso es que ya no las he probado hace mucho tiempo. Una vez era como que yo sentí el sabor de esas palomitas, pero en realidad ni siquiera las había olido ni las había probado, sino como que me acordé. Eso es un recuerdo, o sea, como que se me trajo de la niñez, o bueno, algo así. No sé si es que me expliqué, pero yo lo sentía el sabor, o sea, como tenía tantas ganas, como que hasta lo sentí, o yo me lo imaginé el sabor. No haya sentido, porque recuerden lo que vimos la última vez. Vimos, vimos el tema de los sentidos, ¿se acuerdan? Los sentidos son nuestra relación, los sentidos son lo que nos permite relacionarnos con el mundo. Estoy un poco distraída porque estoy queriendo buscar un podcast. ¿Ya leyeron el podcast? ¿Ya escucharon el podcast? Dígame porque no estoy viendo. No, yo no todavía. Les mandé una tarea, ¿se acuerdan? Para la próxima semana, Sí, para el lunes. para el lunes, ¿no es cierto? De un podcast, ¿sí? Un podcast es este podcast de radio ambulante que habla sobre la memoria, justamente, ¿no? Pero ahora que, Irene, tú hablas de el sabor de las palomitas, les invito a escuchar cuando tengan ganas y tiempo este otro podcast. Yo creo que todo psicólogo debería escuchar. Está ahí. Se llama El sabor de las palabras. No les quiero spoilear, pero es muy interesante. Está vinculado con esto que tú cuentas, Irene. Es decir, es una mujer que cuenta su historia de la vida real, que tiene una anomalía en el cerebro, ¿sí? Vinculada con los sentidos, con el sentido del gusto y del olfato. Es muy interesante, chicos. Yo no les mandé la tarea de la semana pasada con eso porque quería mandarles este podcast que les mandé ahora sobre el Alzheimer, que tiene que ver con la memoria. Pero si tienen ganas, escúchenlo, se los acabo de poner en el chat de Zoom. Es muy interesante. Para un psicólogo es bien llamativo esto, léanlo. Tiene que ver con esto que estás diciendo, Irene, de cómo el olor, creo que era, el olor te retrotrae al gusto de las palomitas de maíz que alguna vez te gustaron. Otra vez la emoción. Qué rica que estaban esas palomitas. Se te quedó ese recuerdo impregnado, ¿sí? Y ahora hay un olor que te trae el sabor de las palomitas. Qué chévere. Nuestro cerebro es maravilloso, chicos. No les voy a molestar más. Vamos a dejar ahí. Estoy grabando esta clase, igual la van a poder escuchar en el aula virtual. Y no se olviden de la tarea del lunes, ¿ok? Vamos a hacer las dos exposiciones y voy a intentar ser estricta con el tiempo para poder terminar la próxima clase mismo con el tercer tema de esta última unidad. Sí, recuerden que solo nos faltan 2 clases más. Estamos en la semana 14, nos queda la 15 y la 16. Y quiero mandarles un trabajito para que el examen no sea la única nota que tengan al final del semestre, aunque tienen bastantes notas por sus tareas, que han hecho cada semana una tarea, pero sí me gustaría que el examen
pueda ser un poco más, porque hay mucha información para el examen, que sea un poco más descansado. Entonces estoy pensando qué trabajo hacer para que tenga un par de puntos válidos para el examen por cualquier cosa. Les diré la próxima semana, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta antes de despedirnos?